servidor. eh, por gracia estamos sirviendo en una congregación con unos pastores, como lo acabamos de ver ahorita, con pastores conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Ellos tienen el corazón, un corazón paternal, un corazón de pastores precisamente, que siempre están preocupados por nuestras vidas, siempre están al tanto. Y bueno, en esta noche queremos mi esposo y yo compartirles algo que nos está hablando el Señor como matrimonio y, y si hay que ponerle un título a este mensaje, tendría el título de El Señor hará maravillas entre nosotros. Pero hay una condición, familia. La condición es santificarnos. Cada vez que el Señor quiere revelar algo a su pueblo y derramar sus bendiciones sobre nosotros, siempre hay una condición. Cada vez que el Señor quiere obrar en nosotros y a través de nosotros, porque después de la creación que Él mismo hizo, después de eso, el Señor siempre nos ha hecho parte de su obra. Qué privilegio tenemos, ¿verdad? El Señor, pudiendo hacer todo solo, Él siempre en su bondad, en su misericordia, nos hace parte de su obra. Entonces, siempre nos demanda una acción por parte de nosotros para que podamos colaborar con Él, ¿verdad? Entonces, hemos escuchado, el Señor ha hablado a través de nuestros pastores, que Él va a traer un rompimiento a nuestra congregación a través de la perseverancia en nuestras oraciones, y así lo creemos, porque pues Él lo ha prometido, Él lo ha dicho en su palabra, y vemos que en las escrituras cuando el pueblo obedece, el Señor hace milagros. Un ejemplo de eso lo podemos ver en Josué capítulo 3 y capítulo 4. Se los quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Así es que si solamente quieres seguirme con la vista, si no, no te preocupes, pero te pido de favor que me escuches con mucha atención. Ahorita tómalo como que te voy a contar una historia precisamente bíblica y vamos a hablar acerca de unos detalles de esta historia. Dice, los israelitas cruzan el Jordán. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Estoy leyendo Josué capítulo 3, versículo 2. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca y asegúrense de no acercarse demasiado. Estamos en el contexto en que ya Moisés murió y que ahora se queda como líder Josué. Un capítulo anterior, Josué mandó a estos espías a la tierra prometida y vemos que Rahab los ayudó. Entonces, después de eso, viene esta parte cuando los israelitas cruzan el Jordán. Versículo 5, perdón. Entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Otra versión dice, santificaos, porque el Señor hará grandes cosas entre vosotros. Por la mañana, Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que el Señor su Dios dice, hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los jerjeseos, a los amorreos, a los jebuseos y todo lo que termine en eos de entre ustedes. Miren el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra. Los guiará al cruzar el río Jordán. Elijan ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Ahora, esto sucedió en la época donde el río
desbordaba de agua, obviamente. Entonces, era tantísima agua que en esta época el Señor les dice, diles a los sacerdotes que pongan un pie, que caminen unos pasos dentro del agua. Ahora, no sé si ustedes han estado, yo casi me ahogo como a los 10 años, fui a un parque acuático y había una atracción que hace unas olas muy grandes, pero de manera artificial, no sé la verdad qué tipo de máquinas tengan. El punto es que en la piscina yo me meto con mi donita salvavidas y vino tan fuerte la ola que al momento de subir y bajar, a mí me volteó con todo y dona. Entonces yo nada más veía los pies de todos los demás turistas ahí pasar sobre mi cabeza y yo era niña y dije, ya terminó aquí mi vida tan joven. Entonces, cuando la marea está muy fuerte, cuando el río viene lleno de agua, o sea, es imposible mantenerte en equilibrio, se puede decir, mantenerte firme, porque el caudal viene muy fuerte. Entonces, para abreviarles la historia, los sacerdotes tenían que dar unos pasos y el Señor iba a hacer algo. Ahora, yo quiero, antes de seguir con la historia, vemos que en el versículo 4 nos dice, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Primero, ahí habla de que el arca iba a pasar y con 1 kilómetro de distancia el pueblo iba a caminar detrás del arca. Esto es por 2 razones. La primera era respetar la naturaleza santa del arca del pacto. Pero también, y el segundo punto, era para asegurarse que todos tuvieran una vista clara del arca, a fin, dice ahí en la palabra, a fin que sepáis el camino por donde debéis ir. Muestra que el arca del pacto abrió un camino, o sea, cuando pasaba el arca del pacto, y después de que iba a 1 kilómetro de distancia, todo el pueblo lo iba a seguir, y ese era el camino a seguir, que la presencia misma del Señor iba delante de ellos. Los levitas, sacerdotes, ahora somos nosotros. Antes era un pueblo, o era una tribu escogida por Dios. Ahora somos nosotros los servidores, los que somos los levitas, que somos los sacerdotes que llevan al pueblo, que llevamos a todo el pueblo de Dios a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros tiene una importante influencia. Los que somos líderes tenemos una mayor responsabilidad y el liderazgo se trata de influenciar a los demás. Entonces, primero, ve el arca que simboliza la presencia de Dios y después el pueblo nos observa a nosotros. Hay una historia que cuenta el pastor que cuando fue con sus hijas a caminar a un monte, no recuerdo qué monte, pues caminó tanto que se perdió. Y cuéntale el pastor que pues estaba ya él preocupado por regresar al carro con su esposa, iban las 3 niñas ahí, y que pues empezaron a decir Citlali y yo sé que cómo, y ya estaban ellas preocupadas, y que comenta la menor, dice Celinita, pero ¿por qué se preocupan? Tranquilas, solo sigan las huellas que va dejando, es lo que yo hago y vamos a llegar al camino. Algo así somos nosotros, somos influencia como servidores, somos influencia del pueblo. Por eso es importante mucho la integridad que tenemos como cuerpo de servicio, porque la gente nos ve. Así ve el arca, así ve la presencia de Dios, pero también nos ve a nosotros, como pasaba en esa escritura, que vio el arca y ven a sacerdotes y los seguían. Ahora tenemos esa responsabilidad, tenemos esa literal carga de ser ejemplo, de seguir con una vida íntegra, que no de ser doble ánimo, porque el pueblo va siguiendo sus pasos. Claro, como mi esposo lo comentaba, a mí me llamó mucho la atención. El pueblo tenía que ir separado 1 kilómetro atrás del arca. Entonces, ¿para qué era esto? Pues ustedes saben que en la misma Biblia nos menciona cuando alguien quiso tocar el arca y cayó fulminado, ¿verdad? Por la misma santidad, porque simbolizaba la presencia misma del Señor. 1. Y 2, el pueblo se calculaba que era aproximadamente 1 millón de personas los que salieron de Egipto, y pues ahora el Señor los traía en esta trayectoria para introducirlos en la tierra prometida. Entonces, imagínense, si el arca iba muy pegada al pueblo, pues los de en medio no iban a poder ver el arca.
Entonces, por eso tenía que estar un poquito más separada para que así todo el pueblo tuviera una vista clara del arca, cómo los iba guiando, cómo la presencia del Señor tenía que guiarlos, y a los sacerdotes y a los levitas cargando esa arca para que, como el pueblo no había caminado por ahí, los sacerdotes tenían que guiarlos. Entonces el versículo dice, versículo 5, entonces Josué le dijo al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre nosotros. La versión Reina Valera dice, santificaos. Cada día, cada uno de nosotros tenemos que librar una batalla primeramente espiritual. Y para eso debemos de prepararnos y separarnos de las cosas comunes para enfocarnos en el Señor. De hecho, la palabra santo, creo que todos aquí lo sabemos, significa apartado, apartado para Dios. Entonces, necesitamos vivir en santidad para poder tener discernimiento, porque el discernimiento no solamente es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, sino es saber diferenciar entre lo bueno y lo que es casi bueno. Le falta algo. No sé si han escuchado ustedes, muchas chicas, pues jóvenes que están en su primer amor con otros chicos y dicen, es que tiene todo, pero lo único que le falta es que sea cristiano. No, pues le falta todo, ¿verdad? Entonces, necesitamos tener ese discernimiento para poder discernir entre lo bueno y lo casi bueno, porque es fácil diferenciar, creo yo, diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Charles Spurgeon, que es considerado el príncipe de los predicadores, decía, debemos de tener este discernimiento porque Satanás no nos va a presentar el pecado como pecado. Si nos presenta el pecado como pecado, ¿pecaríamos nosotros? Yo les pregunto a todos ustedes. Pues no, ¿verdad? Nos lo presenta de una manera disfrazada, de una manera sutil. Entonces, si estamos viviendo nosotros una doble vida en lo secreto, con el mismo pecado recurrente, tenemos que resolver ese pecado en nuestra vida, pero a la voz de ya. Porque esos pecados traen maldición a nuestra vida, y no solamente de manera individual, sino a todo el que nos rodea. Las maldiciones no vienen sin causa, y lo podemos ver en la palabra de Dios. Las maldiciones siempre vienen a causa de, puede ser de nuestras generaciones antepasadas o de nuestras propias decisiones que tomamos incorrectas cuando no consultamos al Señor. Entonces, apenas en el Congreso, Kevin predicó que la iglesia no solamente debe ser ungida, sino gloriosa, porque ungidos han caído. Entonces él dice, yo conozco a muchos hombres ungidos, muchos hombres que, híjoles, de verdad estaban siendo usados por Dios tremendamente y siguen sirviendo a algunos de ellos a pesar de su manera pecaminosa de vivir, ¿no? Pensando ellos que están haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque los dones que Dios ya nos dio a cada uno de nosotros siguen operando. Pero ¿qué sucede? Los dones sabemos que son irrevocables. Sabemos que podemos operar en el don que Dios nos ha dado aún sin vivir en santidad. Entonces, operar bajo este don no es un parámetro, no es un buen parámetro que nos diga que de verdad estamos viviendo bajo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque en Lucas 13, 25 al 27 ¿qué dice el Señor? Apartados de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Y qué decían? ¿Qué dice la Biblia, no? Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y por qué el Señor dice, apártense de mí? Porque eso es lo que pasa, que sirviendo en el don, en la gracia que el Señor nos ha dado, como operamos en este don, creemos que estamos viviendo bajo la voluntad del Señor o que el Señor aprueba nuestra manera de vivir. Entonces, todos los pecadores, yo soy la primera, como decía Pablo, porque traemos cosas con las cuales batallamos y de manera recurrente, ¿no? Pablo mismo decía, yo quiero hacer una cosa, mi espíritu quiere hacer una cosa, pero mi carne hace lo que quiere. Entonces,
por eso es importante que debemos velar en oración, por eso es importante que debemos santificarnos, por eso es importante que debemos prepararnos, por eso es importante que debemos escuchar la voz de Dios. Porque en Deuteronomio, el Señor, en todas las bendiciones que nos ha prometido, ¿cómo empieza? Si escuchas mi voz, entonces estas bendiciones te alcanzarán. Y no solo es escuchar, sino ponerla en práctica. Y en el Nuevo Testamento el Señor Jesús nos dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, ¿de qué se trata? De escuchar la voz del Señor y de seguir esa voz. Tomar la decisión. De tomar la decisión. Y es muy difícil cuando traemos cosas de verdad, Señor, yo a veces perdóname, ya no quiero hacerlo, no sé qué está pasando. Y como tip, cuando uno cae en este pecado de manera recurrente, cada quien sabe, ¿no? Lo que muchas veces estamos luchando. Cuando uno cae en pecado, siempre hay algo que lo detona. Entonces, debemos de nosotros tener ese discernimiento y, ok, ¿qué estaba haciendo antes de esto? ¿Qué estaba pensando antes de esto? ¿Qué estaba escuchando antes de esto? ¿Qué estaba viendo antes de esto? Porque no es como que voy caminando y de repente, ¡ay, me caí! ¿No? No, fue algo que llegó a nuestra mente, lo pensamos, lo masticamos y masticamos y masticamos hasta que bajó al corazón. Y cuando bajó el corazón ya fue consumado ese pecado. Entonces, muchos batallamos con las palabras, con las malas palabras, con las groserías, batallamos con los malos pensamientos, batallamos con la falta de perdón, cada uno de nosotros sabe, ¿no? Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención que Kevin compartió esto en el congreso pasado. Él decía, siguen operando bajo el don, pero eso no quiere decir que estén bajo la voluntad del Señor. Entonces, debemos resolver el pecado en nuestra vida. Ayer platicando con mi papá, no, más bien ayer platicando mi papá conmigo, me comentaba, o sea, lo cierto y de compartírselos, que la salvación a nosotros no nos costó la salvación. A Jesús le costó su vida, le costó la intimidad con Dios un momento, pero a nosotros no nos costó la salvación. Pero para vivir las promesas de Dios, ahí sí nos cuesta en cada día, como decimos, decidir hacer lo bueno, decidir seguir lo espiritual y dejar lo carnal. Porque es una batalla que vamos a tener toda nuestra vida. Mientras estemos en esta tierra, vamos a batallar con nuestra carne toda nuestra vida. Y en cada momento, en cada decisión, en cada pensamiento, en cada mañana, así como sus misericordias son nuevas, también las situaciones son nuevas cada mañana. Lamentablemente, mientras estemos en este cuerpo corruptivo, en este cuerpo corrupto, tenemos que batallar, pero necesitamos decidir, porque como también dice mi esposa, cada bendición, cada promesa hay una condición, y la condición, en pocas palabras, es santificarnos, es vivir en integridad, es vivir, o sea, no que seamos perfectos, como igual dice mi esposa, somos los pecadores, o sea, ¿quién no peca? O sea, somos pecadores, pero no demos rienda suelta a eso, sino dejemos y somos lo que escuchamos, somos lo que leemos, somos lo que vemos. Entonces, necesitamos empezar a purificar, primeramente, ¿qué escuchamos? Música romántica, música. La música en los programas, música de banda, que ya queremos agarrar todos a balazos, a trancazos, música romántica, ya queremos estar en querendones. O sea, cada música tiene una influencia y cada programa que vemos, cada serie, cada película, o sea, yo le digo que es pecado y no lo veamos, ¿no? Vamos al cine, vemos películas, pero también tengamos discernimiento para no dejar y dar rienda suelta, sino buscar más música cristiana, estar buscando más la lectura de la palabra y libros cristianos, o sea, están alimentándonos más de esto que de la comida chatarra. Si nosotros nos alimentamos de pura comida chatarra, pues tenemos ejemplos en mi cuerpo, o sea, tenemos que ser más selectivos. Si yo me dejara guiar más por lo que como, pues no estaría muy bien en salud. Igual espiritualmente, necesitamos de escoger de qué nos estamos llenando. En esa parte nos vamos a ir purificando cada mañana. Perdón, también mi bebé quiere compartir algo de lo más profundo de su corazón. Y podemos ver que cuando no hay una obediencia total, porque tristemente podemos ver en la palabra de Dios que el pueblo de Israel no tardó mucho tiempo para adquirir las costumbres paganas que tenían los cananeos. Entonces,
el Señor dijo, eliminen a todos, de cortar totalmente de cero. ¿Y qué pasó? No lo hicieron así los israelitas. ¿Qué pasó con Saúl? Apenas los vimos en el TCD anterior, si no me equivoco. ¿Qué pasó con Saúl? Obedeció a medias y se guardó lo mejor, el mejor ganado para sí mismo. Entonces vino juicio a su vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos una obediencia total, es que viene una maldición, y no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, y eso a mí me da mucho temor y temblor, porque debemos de tener ya un pensamiento generacional, ya debemos de pensar en las generaciones que vienen detrás de nosotros, que viene nuestro testimonio. Y bueno, en el versículo 8 dice, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse ahí. Los israelitas ya estaban súper ansiosos por entrar a la tierra prometida, pero primero tenían que cruzar el río Jordán, es lo que estamos viendo. Ahora, Dios les dio instrucciones precisas. Primero, los sacerdotes tenían que meterse al agua. Y como ya lo hemos comentado, todos aquí somos sacerdotes. Porque ofrecemos nuestro servicio al Señor en lo íntimo, en la congregación, etc. Ahora, ¿qué hubiera pasado si estos sacerdotes hubieran tenido miedo de dar ese primer paso en un río embravecido, o sea, totalmente lleno de agua? Muchas veces el Señor no nos proporciona una solución inmediata a nuestro problema hasta que confiamos en Él. Entonces, si el Señor nos está dando una instrucción precisa, aquí, da unos cuantos pasos, tú métete, tú ve, tú hazlo. Como perdonar, una instrucción, como perdonar, como dar, como decir, como dejar. Ayer nos compartía el maestro Alejandro que le profetizaron fuertemente, salte de esa casa. O sea, y él obedeció y dio su testimonio. O sea, debemos ser sensibles a la voz de Dios que nos da, primero, Dios nos habla en nuestro íntimo, en la intimidad, nos da impulsos de qué quiere que dejemos, qué quiere que hagamos. Entonces necesitamos obedecer, perdonar, dar, salir, como en el caso del profe Alejandro. Debemos de dar un paso de fe. ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo, no solo en este momento, sino días atrás? A mí el Señor sí me está pidiendo algo y sí me está dando instrucciones precisas, ¿no? Y lo hace por medio de sus siervos, por medio de sus servidores, por medio de los pastores, por medio de los líderes. Y yo creo que todos los que estamos aquí, de verdad, anhelamos ver un rompimiento en creación y vida, un rompimiento en nuestras vidas. Yo de verdad anhelo, digo, Señor, ¿qué está pasando? Porque primero asaltan a mi esposo, luego tiene un accidente, le pegan al carro, luego ya contábamos con un ingreso económico para pagar ciertos gastos que tenemos y ahorita ese ingreso económico se detuvo de tajo y sabes que ya no va a haber y digo, Señor, por favor, creo que entre más nos metemos contigo, más vienen las circunstancias difíciles, más vienen los obstáculos, pero el Señor, yo creo que a cada uno de nosotros nos dice, da el paso de fe, no temas, aunque veas el río embravecido, no temas, porque acuérdate que yo voy delante del pueblo. Entonces, el Señor va delante de nosotros. Entonces, por dos dice, sí, y es que debemos de dar ese paso de fe, confiando en que el Señor va delante de nosotros. Entonces, el mismo Dios que dividió el agua cuando el pueblo salió de Egipto, que lo hizo por medio de Moisés, es el mismo Dios que también aquí hizo pasar al pueblo de Israel, pero ya bajo el liderazgo de Josué, y los hizo pasar en medio del río Jordán totalmente en seco. Entonces, eso a mí me impresionó bastante porque yo digo, Señor, o sea, es increíble lo que tú haces, dice, versículo 13, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. O sea, yo no puedo imaginarme cómo es que el Señor pudo haber hecho esto, obviamente mi mente finita no lo puede comprender,
pero el Señor lo puede hacer, no sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero el Señor lo puede hacer porque Él lo ha prometido. Pero ¿cuál es la condición? Uno, santificarte. ¿Cuál es la instrucción precisa? Métete al agua, métete al río, da el paso de fe. Entonces, la condición, iglesia, creación y vida, fuerza y servicio, santifiquémonos, porque yo creo que el Señor, yo creo que cada aquí, todos nosotros creemos que el Señor va a dar un rompimiento y el Señor hará maravillas en medio de nosotros y a través de nosotros. Lo vimos el sábado con el evento de los niños. Ahí hubo un rompimiento. Yo estaba impresionada de ver las fotografías que subieron a redes sociales. Ya no cabía un niño más, yo creo. Y lo estamos comenzando a ver, pero no hay que desmayar y hay que obedecer. Hay que escuchar la voz del Señor, que nos santifiquemos y la instrucción precisa es personal. Cada uno de nosotros sabe cuál es la instrucción precisa que el Señor nos está dando en este momento. Hay un dato curioso que dice que se hace referencia al arca 14 veces en 17 versículos de este capítulo. Todo esto nos habla acerca de la confianza que Josué y los sacerdotes tenían en el pueblo, tenían en Dios. Los sacerdotes, Josué y el pueblo debían tener esa confianza en Dios para poder cruzar el río Jordán y poder ingresar en la tierra que el Señor ya les había prometido. Entonces, esto también más adelante, cuando cruzan, Josué les dice, escojan a un hombre de cada tribu y ese hombre debe de ir a cargar una piedra en su hombro y llevársela a donde yo les voy a decir para que allí hagamos un monumento. Entonces, ese monumento, más adelante en el capítulo 4, no les quiero leer todo por el tiempo, pero dice, tomen 12 piedras del medio del Jordán del mismo lugar donde están parados los sacerdotes, llévenlas al lugar donde van a acampar esta noche y amontónenlas allí. Versículo 9 del 4 dice, Josué también apiló otras 12 piedras a la mitad del Jordán en el lugar donde estaban parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y las piedras siguen allí hasta el día de hoy. Permítanme tantito, ya lo perdí. Sí, versículo 21 del capítulo 4. Entonces Josué les dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Versículo 23. Pues el Señor su Dios secó el río a la vista de ustedes y lo mantuvo seco hasta que todos cruzaran, tal como lo hizo con el Mar Rojo. Cuando lo secó hasta que todos terminamos de cruzar. A mí me habla mucho esto, jóvenes que estamos aquí, solteros, casados, de honrar a nuestras generaciones que nos precedieron, de honrar a nuestros pastores, de honrar a nuestros líderes. Por ejemplo, aquí vemos a don Marce, a doña Lupita, vemos a Robert, a Adi, que han permanecido fieles, vemos a mi suegro, a mi suegra Ana, vemos a una señora Janet, que ahorita no está, pero son personas que yo he visto que han permanecido fieles desde que yo llegué a la congregación, a Mike, a doña Gabriela Ramos, me parece ese apellida. Eso a mí me bendice tanto y digo, wow, Señor, gracias por estas vidas, gracias por estos matrimonios, porque quiere decir que sí se puede. Don Richard, doña Lulú, don Alex, bueno, en fin, no acabaría aquí de mencionar a muchas personas que han sido de ejemplo, de bendición para nosotros. Yo, cada que puedo, mi suegra me contó precisamente cómo es que llegó ella al Señor y decía que ella la invitó doña Tere Barrera y que doña Tere se llevaba a los niños, que en este caso mi esposo y mis cuñados cuando eran niños, se los llevaba a las clases de niños escondidas de mi suegro. Entonces, yo cuando vi a doña Tere por primera vez, para mí se me hizo una heroína. Y de verdad no les miento, delante de Dios, yo llegué con doña Tere cuando la conocí por primera vez, la saludé y le dije, usted es doña Tere Barrera, sí, muchísimas gracias, porque sin su valentía yo no hubiera estado aquí, porque gracias a que usted alcanzó a una familia, esa familia, por medio de mi esposo, que ahora es mi esposo en aquel tiempo conocido, me evangelizó, ¿verdad?
me llevó a la congregación y yo ahí conocí al Señor. Entonces, gracias, doña Tere, por su valor, gracias por su esfuerzo, gracias por evangelizar, gracias por no rendirse, gracias por echarse el problema. Mononarán, si mi suegro se llegaba a enterar de que usted se llevaba a los niños escondidas. Entonces, jóvenes, debemos de aprender a honrar, debemos de aprender a agradecer lo que las generaciones anteriores han hecho. Porque saben que si no agradecemos a la próxima generación que viene, se le va a olvidar lo que el Señor ha hecho en creación y vida, lo que el Señor ha hecho en nuestras familias, como lo dice Jueces. Hubo una generación, dice, después de que murieron Jueces 2:10, después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel. Entonces, a mí, esto de levantar 12 piedras, que cada hombre cargó en su hombro, o sea, eran unas piedras grandes, era para recordar lo que el Señor había hecho en ellos, el milagro que había hecho en ese momento. Y para que eso se transmitiera de generación en generación en generación. En el caso de Leonel, de mi hijo, yo siempre le ando contando, hijo, el Señor te sanó de una enfermedad que el tratamiento pudo haber sido mortal. El Señor te sanó de una secuela del soplo del corazón que ahí tenías y que alguien oró por ti y el Señor te sanó y en ese mismo alguien con un estetoscopio, no recuerdo cómo se llama, checó y no había nada y después lo verificamos con el cardiólogo pediatra, ya no había nada. El Señor te libró de 2 accidentes en motocicleta, el Señor ha hecho esto y así estoy duro y dale con él para que no se le olvide que Dios lo ha apartado desde pequeño, que Dios lo ha guardado y qué responsabilidad de nosotros como padres, esas saetas que el Señor mismo ha puesto en nuestras manos. Entonces, Leonel, no te olvides que el Señor ha hecho esto en ti. No te olvides que el Señor es tu Dios. No te olvides que fuiste escogido por Él para que vivas para su gloria. Entonces, debemos de tener ese pensamiento generacional, no solo en, ay, pues sí, el Señor ya hizo este milagro, no, pasarlo de generación en generación. No sé si ustedes tengan alguna fecha especial, alguna conmemoración en donde nos sentemos con nuestros hijos, con nuestros nietos y les digamos todo lo que el Señor ha hecho en creación y vida, en nuestras familias, etcétera. Volver a contarles la historia de lo que el Señor ha hecho de nosotros nos ayuda a mantener vivos esos recuerdos de la fidelidad de Dios. Y eso aumenta nuestra fe, eso aumenta nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo podemos ver? ¿Qué podemos ver ya para terminar aquí en Josué 3? Obediencia, una acción que era santificarse, la instrucción precisa que el Señor a cada uno de nosotros nos está dando en estos días a través del Congreso, a través de lo que el pastor está hablando, a través de la ayuno y oración, a través de las oraciones que no deben de cesar, a través de casa de oración. ¿Cuál es esa instrucción precisa que el Señor nos está dando? ¿Qué podemos ver? Que el Señor lo va a hacer, pero no va a ser para disfrutar el momento y ya, sino va a ser para que nosotros le demos gloria de generación en generación, porque debemos de dejar un legado y el mejor legado que debemos dejar es nuestra fe en el único Dios viviente. Eso es lo mejor. Bien, son tiempos peligrosos, en el Congreso lo escuchamos, familia, son tiempos peligrosos y tiempos críticos en los que debe de haber una iglesia madura. ¿Y cómo vamos a madurar? Escuchando la voz del Señor, obedeciendo, obediencia total, no obediencia a medias, santificándonos, haciendo lo que nos pide y veremos su gloria y seremos esa iglesia gloriosa de los últimos tiempos, porque nosotros tenemos ese privilegio de preparar toda esta generación para el regreso de nuestro Señor. ¿Tienes algo que comentarme? Entonces, ¿qué les parece, familia, si oramos? Si me acompañan para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás hablando, Padre, en creación y vida. Gracias, Señor, porque veremos tu gloria. Gracias porque veremos tus milagros. Gracias porque veremos el rompimiento, Señor, y lo hemos comenzado a probar. Destellos hemos visto de lo que tú harás, Señor, en creación y vida.
Ayúdanos a vivir en santidad. Así es. Ayúdanos a vivir en integridad. Ayúdanos a no ser de doble ánimo. Ayúdanos a no tener una doble vida, Señor. Ayúdanos, hermoso Espíritu Santo, porque sin ti no podemos. Te pedimos que traigas convicción de pecado a nuestras vidas y que nos ayudes, que nos unjas, que nos llenes de ti, porque toda unción rompe todo yugo. Te lo pedimos, Padre Santo, en el poderoso nombre de tu Hijo. Amén, Señor. Amén. Pues gracias, familia, gracias por escucharnos y esperemos que les haya bendecido. Gracias, Iván. Amén. Sí, al contrario, muchas gracias a ustedes. Solamente voy a leer por aquí unos comentarios que nos está poniendo Alex Cortés. El ser usados no es sinónimo de ser aprobados. Muy cierto, es justamente lo que comentaban sobre la santidad, ¿no? Podríamos estar, porque efectivamente los dones son irrevocables, esos Dios no los quita, pero el pecado no debe de estar funcionando a la par que con el servicio de Dios. Y nos escribe Alex que muchas gracias por la palabra, directamente el corazón de Dios, exactamente, creo lo mismo. Y bueno, realmente al principio decías, Marta, puros picudos, no, al contrario, esta palabra estuvo picuda, en verdad, gracias a ustedes por compartirla, y eso es muy cierto. La verdad es que si nosotros no somos íntegros, híjole, es fuerte esto, pero difícilmente se cumplirán los propósitos del cielo en nuestra casa, en la iglesia. O sea, es necesario, es indispensable, debe de ser un requisito que debe estar por delante de todos. Así, si no somos íntegros, si no estamos, como decía la versión, purificados o santificados, difícilmente podremos ver el cumplimiento o podremos ver el rompimiento que tanto estamos escuchando, ¿verdad? Y se podría convertir como en una generación que estaba dando vueltas en el desierto y decían, pues no que ya íbamos a llegar a la tierra prometida, pues no que ya íbamos a llegar, y casi como el de la película, ¿no? Y ya llegamos, o como decía, ya merito, no sé cómo decía, pero pero eso será a causa de que nosotros debemos de provocar también este rompimiento, ¿verdad? Dios está dispuesto, en los planes de Dios está hacerlo, ¿no? Pero nosotros también debemos de estar alineados, bien prestos, atentos a la voz, atentísimos a la voz de Dios. Muchas gracias, Martita y Efraín. Como les decía al principio, nuestros pastores no se pudieron conectar en esta reunión. Ellos se encuentran bien, nada de qué preocuparse, todo en orden, pero tenemos todavía algunos minutos. No sé si a alguien le gustaría comentar algo de manera breve. Tenemos todavía varios minutos aquí. Tenemos pues varios emisarios, ¿verdad?, de nuestros pastores. No sé si alguien quisiera comentarnos algo o alguien que tal vez tuvo alguna percepción, sintió algo, percibió algo al recibir esta palabra. No sé si alguien quisiera levantar su mano y quisiera aportarnos, sumarnos con algo, o yo digo, a ver, fulanito, no, ¿verdad? O aplicamos el de la cámara cerrada, a ver los que tengan la cámara cerrada, sí, todos dicen que sí, porque dicen, yo sí hice el esfuerzo para tener mi cámara abierta, no me preguntes a mí, no, pues si no, no es... Adelante, Mike creo que nos quiere decir algo. ¿Sí, Mike? No se escucha. ¿Alguien lo escucha? No se escucha, Mike. Veo que Mike abrió ese micrófono y Mike está diciendo algo y nada más lo veo que está haciendo mímica, pero no te escuchamos nada, Mike. Nada más vemos que hace señas como de groserías, pero no escucha. Está haciendo señas con sus manos, pero no sé a qué se deba. Ok, no pasa nada. ¿O alguien más que le gustaría comentarnos algo? Adelante, señor Rey. Bueno, pues a mí muy interesante la plática. También lo que Dios ha estado hablando en mi vida es de hoy que viene el TCD, de escuchar la voz de Jesús.
que seamos expertos en discernir los tiempos, estos tiempos de rompimiento. Tenemos que saber escuchar bien la voz de nuestro Señor Jesucristo. Hay dos voces que nos llaman, hablan, la voz del ladrón y la voz de nuestro Señor Jesucristo, y no estar, como decía Martita, sino que estar conectados siempre al Espíritu. Lo que de una clase que preparé de un tema fue de que tenemos que ser expertos en los tiempos, en discernimiento, como dice el TCD de este mes, escuchar y responder, como lo comentaba, no nomás escuchar, sino responder, pero en el terreno espiritual, Dios habla al espíritu y el ladrón habla a la carne. Así que tenemos que ser expertos en discernir cuál es la voz que nos está hablando o a qué voz estamos respondiendo. Si a nuestras carnitas, en Romanos 8:7 dice que lo que nos hace enemigos de Dios es nuestros deseos carnales. Así que, pues, tenemos que analizarnos a qué voz estamos respondiendo, cuáles son los pensamientos que nos albergan, porque lo que tenemos en el corazón es lo que hablamos, y de qué estamos llenos, como decía Efrén. Si nos estamos llenando de alabanza, de la palabra de Dios, nos estamos llenando de sus promesas, o seguimos llenándonos de lo que el mundo nos ofrece, porque eso nos hace enemistad con Dios, los deseos de la carne. Así que tenemos que ser expertos en discernir los pensamientos, discernir la voz de Jesucristo y responder a esa situación para poder lograr, lo comentaba Efrén, para que podamos nosotros obtener las promesas. La salvación ya es gratis, no hicimos nada, pero para obtener las promesas le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Estaba hablando de conquistar, y es lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, conquistar sus promesas, no llevar una vida mediocre, una vida estancada donde estamos patinando, cuando nosotros estamos desconectándonos del espíritu y conectándonos a la carne. Tenemos que estar siempre conectados al espíritu para poder avanzar y llegar al éxito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Era mi comentario. Sí, así es. Muy bueno. Muchas gracias, señor Rey. Quiero comentar algo, y lo quiero decir de verdad con mucho amor, de verdad lo digo con amor en Cristo. Habemos aquí, pues, varios que tienen a cargo un equipo de personas, que tienen a cargo un equipo de servidores también, y yo los quiero invitar, de verdad. Lo escribí incluso en el grupo de WhatsApp, y yo creo que a lo mejor pues van a saber qué les voy a decir, pero en serio, en verdad, estos tiempos son muy valiosos, estos tiempos son realmente fructíferos, son realmente de verdad prósperos. En verdad, yo les invito a que si ustedes tienen un equipo de trabajo a su cargo, invítenlos a que se conecten, a que estén aquí presentes. Yo veo por aquí algunos líderes y veo a parte de sus equipos, está muy bien, pero hay por aquí algunas personas a las cuales solamente de su equipo no están ni siquiera ni la mitad. Y yo creo que, ojo, de verdad que entendemos y sabemos que hay situaciones, no sé, de trabajo, si hay jóvenes a lo mejor están en la escuela, está bien, buenísimo, adelante, debemos de seguir obviamente con la vida, ¿verdad? Si alguien está trabajando, pero veo una persona que nos comentaba, yo estoy trabajando, pero me estoy conectando. Si hubo la posibilidad, qué bueno, es de bendición, en verdad que sí. Pero en verdad yo les invito a los líderes que inviten a su vez a sus equipos, a que se conecten. En verdad, la audiencia, no quisiera decir un tiempo específico, pero sí al menos el último mes ha estado realmente muy escaso. Y saben, y todos estamos sirviendo, todos estamos de alguna manera
participando, colaborando en los domingos, sábado, entre semana, en diversas actividades, pero es justamente lo que es justito lo que estaba comentando el Freddy Mateta. Pero, ¿cómo le hacemos? O sea, ¿cómo sabemos? O sea, y no es como que necesitemos hacer un check para llegar al cielo. Se conectaba a la reunión de servidores de dones, palomita. Tampoco vamos a eso, ¿verdad? Pero, en verdad, debemos de estar acá. O sea, esto es alimento puro. Esto es la palabra, estamos recibiendo. De verdad, reitero, a lo mejor me voy a escuchar muy repetitivo, pero reitero que la invitación, se los digo de todo corazón, invitemos a más servidores a que se conecten, a que vengan, a que estén acá, si es que están en lo posible, ¿verdad? Si no, se vale, si estoy trabajando, si estoy en la escuela, se vale, adelante, no pasa nada, ¿no? Pero nada más es conectarnos y hacer presencia. Ay, pues ya que me vean aquí, todos los lunes, sin excepción. Hoy es día del trabajo, miren, y podríamos decir, pues es día inhábil. No, también acá estuvimos. O sea, todos los lunes, sin excepción, durante todo el año, es reunión de servidores a las 8 de la noche. Entonces yo ya debería de tener agendado, yo debería de tener programado. El lunes debo de estar en un lugar tranquilo, el lunes debo de estar en un lugar, no sé, cerrado, para que no solamente me conecte y, ay, ya me pusieron asistencia, no solamente me conecte, sino que también pueda abrir mi cámara. La cámara no es nada más para que nos veamos las imperfecciones de la cara. No, la cámara es porque nosotros reflejamos que estamos atentos a la voz, lo que estábamos platicando, estamos atentos, estoy aquí, me estoy alineando, ¿verdad? Esto es simplemente actos de obediencia, de verdad, lo digo de todo corazón, lo digo con mucho respeto, espero que lo tomemos de la manera más madura, pero no solamente es conectar, hagamos el esfuerzo, vamos a, ojo, obviamente, es que mi internet está lento, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero yo creo que todos, o siempre, pues, digo, podemos esforzarnos, ¿verdad que sí? Y quiero terminar solamente con 2 preguntitas más. Me gustaría preguntarle aquí al señor Javier, ¿cómo va su esposa? ¿Cómo va la señora Mati? Esperemos que pues ande por ahí, nos haya estado escuchando también. Le mandamos saludos. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. De veras me da mucho gusto verlos. Qué padre que nos sintamos como familia. Estamos en la familia de Dios, en Cristo, y es muy bonito sentirse apreciado. Gracias, Martita, Efraín, por la palabra. Iván, gracias por acordarte de mi esposa. Yo sé que todos se acuerdan. Ella va muy bien, gracias a Dios, por las oraciones de ustedes, de lo que precisamente comentaba Martita, de la intercesión, de la oración de todos, hace que sucedan las cosas, que Dios esté con nosotros y que puedan suceder las cosas para bien del pueblo de Dios. De veras que sí les agradezco mucho. Está oyendo ella ahorita, les agradezco mucho, está aquí en el cuarto recostada y gracias por sus oraciones, de veras gracias por todo. De veras es padre compartir tan solo lo que sucedió con el día del sábado con los niños, ver esa gran multitud de nenes, de niños, de adolescentes, de padres que nos han comentado a veces que por un niño llegan a la congregación y se quedan. Y eso es muy padre, como decía Martita, por las oraciones de alguien o porque alguien se atrevió a hacerlo, suceden las cosas y Dios, ese es el propósito que quiere en nosotros. De verdad les agradezco mucho, bendiciones a todos. Gracias. Qué bueno, excelente. Saludos por allá, bendiciones, qué bueno. Y quiero cerrar con esta última pregunta también, preguntarles a la familia Villegas, pues cómo va Jepsi, esperemos que esté mejorcita y no sé si nos quieran comentar algo, Adri o el pastor Robert. Hola familia, buenas noches. Buenas noches a todos. Pues bien, está aquí escuchándolos. Muy bien. De igual manera, muchas gracias. Sí, pues estuvo con fiebre, ha estado un poquito mal, está en recuperación. Y bueno, gracias por preguntar por ella, gracias por sus oraciones. Pero ahí va. Va mejorando, gracias a Dios ya mejor. Muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Para todos, gracias por la palabra, Efraín y Martita, de mucha bendición. Y gracias por tus comentarios, Iván, porque es una realidad. Gracias a Dios, así es. Muy bien, Dios tiene en sus manos el control de nuestras vidas, ¿verdad? Y solamente me gustaría dejarlo de manera abierta para que ya cerremos. Vamos a orar, aprovechamos para, perdón si se me está pasando, si hay alguien, alguna persona, algún familiar que tengan en una situación especial,
Discúlpenme, de verdad, a lo mejor se me está pasando. Ahorita pregunté por la señora Mati, ¿por qué? Porque por ahí tenemos los temas frescos, ¿verdad? Pero si hay alguien más, me gustaría, no sé si alguien pudiera cerrar con una oración, orando por ellas y orando también por nuestros pastores. Ellos están bien, no hay nada que preocuparse, pero no pudieron conectarse con nosotros esta noche. ¿Alguien le gustaría orar y cerramos con esto? ¿Alguien? O ya saben, o el de la cámara cerrada. No, ustedes, mejor que alguien, voluntariamente, ¿a alguien le gustaría orar por Yo voy a orar, Iván. Adelante, profesor. Vamos a orar por Hepsi, por Yamati, que no estando en un equipo, Hepsi siempre nos ha apoyado. Es de nuestro equipo de maestros, aunque no esté apuntada, siempre la hemos tomado en cuenta porque ha sido una mujercita muy entregada en la presencia de Dios. Y no sabía yo que estaba enferma hasta ahorita que dijeron, de veras, Robert, una disculpa, man, saludos y vamos a orar. Y fíjense bien lo que dice aquí. De doña Mati, pues ya sabemos, estamos orando todos los días, don Javier, estamos en la marcha. De ella, pues ya nosotros hemos estado orando mucho por ella y sabemos que Dios ya la va a presentar en la iglesia ya muy pronto, porque el Señor ya está haciendo una obra grande. Dice la palabra de Dios, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pero me impacta el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y vida eterna es sanidad, libertad, amor, paz, etcétera. Entonces vamos a orar, vamos a hacer una oración donde vamos a declarar una sanidad por la vida eterna que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces vamos a orar fuertemente. ¿Sí? Vamos a orar primero por Hepsi. Señor, te damos gracias, Padre. Sabemos, Espíritu Santo, que tú haces la obra, Padre, que en tus llagas, Señor, se han ido todas las enfermedades. Espíritu Santo, esta vida eterna que has dado a tu hija, Padre, dale la victoria en este momento, Padre, en este momento tan difícil que esté pasando, Señor. Tú dale esa paz y esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento humano. Te agradecemos, Señor, por su vida, Padre, porque la tienes para gran estima, Padre. La tienes para grandes cosas, Señor. Declaramos, Espíritu de Dios, que la guardamos con la sangre de Cristo, declarando que tú eres escudo alrededor de ella y que tú la bendices de una manera sobrenatural, Padre. Que ella se sentirá ya bien, Señor, porque para ti son todas las promesas de sí y amén, Señor. Lo creemos en el nombre de Cristo, porque al que cree, todo le es posible, Padre. También te levantamos la vida de doña Mati, Señor, la cubrimos con la sangre de Cristo, Padre. Te agradecemos por su vida, Señor. Guárdala, Padre, síguela levantando como una gran líder, una gran mujer, Padre, una mujer que guiará multitudes, Señor, y creemos, Señor, que lo que esta familia ha pasado, Señor, tú vas a levantarles de una manera sobrenatural, Padre, porque tú no te quedas con nada, Señor, y vemos ellos su esfuerzo, su cariño, su amor por el servicio, Padre. Los guardamos con la sangre de Cristo y declaramos, Espíritu de Dios, que tú los fortaleces y los llenas de tu paz, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Iván. Y por nuestros pastores también. Yo mismo te doy gracias, Padre, por la vida del pastor, de Deme, Señor. Padre Santo, que cuando ellos tomen decisiones, vengan de tu mismo corazón, Padre. Declaramos, Espíritu de Dios, que ellos están sanos y salvos y que este aniversario, estos 32 años van a venir de gloria, Padre. Rejuvenécelos como a las águilas, Padre. Dales fuerzas de búfalo, Señor. Bendice sus vidas de una manera grande y poderosa, Padre. Que sus alacenas siempre estén llenas, Señor. Que sigan bendiciendo y animando y fortaleciendo a las gentes, Padre. Y los guardamos con la sangre de Cristo, Espíritu Santo. Que sus oraciones sean acumulativas, como llegó hoy, como platicó el domingo el Arqui, Padre. Declarando, Espíritu de Dios, que como un incienso puro a tu presencia y a tu amor, Señor. Gracias por esta familia, Padre, por su esposa, por sus hijas, por sus nietos, por toda la familia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Muchas gracias y gracias a todos por haberse conectado. Gracias por su tiempo, por haber estado acá. Bendiciones a todos. Pásenla bien. Excelente noche. Saludos a todos. Saludos, bendiciones. Gracias, Efraín y Martita, por la palabra. Excelente noche para todos. Gracias, buenas noches para todos. Buenas noches.
Bye. Buenas noches, bendiciones para Que todos. descansen y bonito Descansen. despertar. Qué padre, bonita palabra. Te veías bien padre con el bebé. Nos vemos, Robert. Gracias. Muchas gracias por sus oraciones. Bye, Jefi, te amamos. Igualmente, gracias. Tengo palabra. Mejórate. Órate, Gracias. Dios- Saludos, hermosa, que Dios te bendiga mucho y a la familia. Gracias, gracias. ¿Qué hace, Robert?